Hay gente que cree que el dinero compra respeto, compra incluso silencio, pero hay cosas que ni una fortuna entera puede evitar. El destino. Y el destino, hijo mío, el destino no tolera que lo contradigan. Yo estaba ahí, en la sala de embarque del aeropuerto de Brasilia esperando mi vuelo, cuando vi la escena. Un hombre de traje, con un reloj que brillaba más que el sol del Certado, recostado en la butaca del área VIP. Parecía dueño del mundo, o al menos del Terminal 1. Del otro lado, venía un niño, flaquito, con la camisa arrugada, una mochila vieja a la espalda y un cuaderno de dibujo colgado de un cordón gastado. Debía tener unos 10 años. Mirara curiosa como quien lo ve todo por primera vez y al mismo tiempo como quien ya ha visto demasiado para su edad. El niño pasó despacio, tirando de la mano de su madre, tratando de encontrar la puerta de embarque. Y fue ahí cuando el tal del traje decidió hablar. Dice, ¿ese es el futuro del país? Reó fuerte. Ni siquiera sabe leer un panel electrónico. Seguro está aquí solo para ver un avión de cerca. La madre entrecerró los ojos. El niño miró al suelo, pero no respondió. Solo sacó su cuadernito y empezó a garabatear algo ahí mismo en medio de la sala. Y yo, que ya estoy viejo pero no ciego, noté que su garabato no era cualquier cosa. En menos de 5 minutos, ese niño había dibujado con precisión quirúrgica el propio aeropuerto. El guardia al lado lo vio, llamó a un asistente y en cuestión de minutos había gente tomando fotos, grabando, asombrada por el talento de ese niño. Y el del traje fingió que no era con él, pero su cara roja y el sudor en el cuello no podían mentir. Solo que la vida adora darle vuelta a la jugada. 2 horas después estaban en el mismo avión. El niño con su madre en un asiento estrecho al fondo y el millonario en ejecutiva, con vino blanco y toallita caliente. El cielo estaba despejado, vuelo tranquilo, hasta que en plena madrugada llegó el sobresalto. No fue turbulencia, no fue fallo, fue un grito ahogado y el sonido de una caída. Alguien se había desmayado. Y adivina quién era. El propio millonario, el mismo que se había burlado del niño unas horas antes. Ver lo que pasó después, amigo mío, ni una novela de televisión se atrevió a escribirlo. El avión quedó en silencio. ¿Sabes ese tipo de silencio que pesa en los oídos, que parece que hasta el sonido del motor desaparece? Pues así fue. El sobrecargo corrió, llamaron por los altavoces. Repito, si hay algún pasajero con formación médica, por favor, se presente de inmediato. Pero nada, ninguna respuesta. El millonario, desplomado en el asiento, respiraba con dificultad, los ojos volteándose, la piel tornándose gris como papel mojado. La azafata temblaba. Una señora empezó a rezar en voz alta, y el pánico, ese bicho invisible, comenzó a esparcirse como humo entre los asientos. Fue entonces cuando el niño se levantó. Parecía en trance. La madre intentó jalarlo de vuelta. «¡Quédate aquí, hijo! ¡Eso es cosa de adultos!» Pero él no escuchó. Caminó despacito por el pasillo angosto, con su cuadernito en la mano, los ojos fijos en el millonario, como si estuviera viendo otra cosa, algo que nadie más veía. Se detuvo frente al hombre desmayado, abrió el cuaderno y mostró un dibujo. Era un corazón hecho con lápices de colores, pero no solo eso. Tenía marcas, venas obstruidas, una flecha apuntando a la región exacta donde el pecho de ese hombre jadeaba. «¡Es aquí! Está bloqueado, igual que el tío ayer en la plaza». La azafata abrió los ojos como platos. «¿Qué?». La madre intentó correr, pero ya era tarde. El niño había quitado el pañuelo del cuello del hombre, inclinado su cabeza y empezó a presionar el pecho de la manera más torpe del mundo, pero también la más sincera. Y ocurrió lo increíble. El hombre dio un respingo, un espasmo, y tosió como si estuviera expulsando su propio orgullo tragado en seco. Volvió así, poco a poco,
y fue abriendo los ojos, confusos, hasta enfocarlos en el niño. El mismo niño del que se burló horas antes. Los médicos del vuelo aparecieron después. Estaban dormidos. Imagina eso. Pero lo esencial ya había sido hecho. Lo que nadie sabía aún era que aquel garabato en el cuaderno era solo el primer aviso de algo mucho más grande. Porque el niño no era solo un buen dibujante. Él era algo que el mundo todavía no había entendido. Y el millonario lo iba a descubrir de la manera más dolorosa. Después de la conmoción, el vuelo siguió en un silencio diferente. Nadie más hablaba en voz alta. Nadie reía. Hasta el carrito de bebidas parecía andar de puntillas. ¿Y el millonario? Se quedó ahí, sentado, con la mirada perdida en la ventana, como si viera el cielo por primera vez. El niño, de vuelta en su asiento al fondo, se arropó hasta el cuello y durmió como si nada hubiera pasado. La madre temblaba, abrazada a él. Pero yo no pude dormir, porque aquello no era normal. Ese niño sabía, de una manera que ni un adulto con diploma entiende. Al llegar al aeropuerto se volvió un alboroto. Ambulancia, bomberos, prensa. El millonario fue llevado directamente al hospital. Dijeron que tuvo un preinfarto, que de no ser por la intervención, habría muerto en pleno vuelo. Dijo una reportera: «Pero, ¿cómo supieron dónde presionar?» «No lo sabemos con certeza. Un niño ayudó. Fue un milagro». ¿Milagro? Tal vez. Pero milagro con lápices de colores. Días después, la noticia corrió. Niño salva ejecutivo durante vuelo con dibujo que indicaba paro cardíaco. La foto del niño apareció en todos lados, pero su nombre nadie lo sabía. Lo curioso es que nadie preguntó. Lo que importaba era el espectáculo, el titular, el clic. Pero el millonario, ese quiso averiguarlo. 3 días después, apareció en la casa de la mujer. Llegó en un coche negro, con chofer y todo. Tocó la puerta, sombrero en mano, corbata torcida y cara de quien ha recibido una paliza de la vida. Dijo: «Vine a dar las gracias por su hijo». La mujer, desconfiada, dejó la puerta entreabierta. El niño lo miraba desde dentro, con el mismo cuaderno en la mano. El millonario se agachó, poniéndose a su altura. Dijo: «¿Puedo ver lo que dibujas?» El niño pasó la página y mostró. Era el rostro del hombre, exactamente como estaba en el avión. Ojos volteados, boca abierta, sudor en la frente y una sombra negra saliendo del pecho. El millonario se heló. Dijo: «¿Qué es eso?» El niño respondió: «Era el bicho, pero no te llevó porque hablé con la luz». La madre lo sujetó. «Él tiene esas cosas desde pequeño. Ve dentro de las personas. Los médicos dicen que es imaginación aguda. Yo creo que es Dios quien le susurra». El millonario quiso reír, pero no pudo, porque en el fondo sabía que eso no era solo imaginación. Y lo que venía después lo iba a demostrar de una manera para la que no estaba preparado. Una semana después, el millonario mandó a llamar a la madre del niño en su oficina. Dijo que quería ayudar con los estudios del chico. Pero esa era solo la excusa. La verdad es que ese hombre, acostumbrado a números, acciones, contratos y ganancias, estaba empezando a tener sueños que no entendía. Soñaba con su propio corazón explotando como vitrio. Soñaba con el avión cayendo en cámara lenta. Y lo peor, soñaba con el niño parado en el pasillo, sosteniendo el dibujo y diciendo:
cuidado con la cicatriz invisible. Al tercer día despertó gritando. Llamó a un psicólogo. Dijo, estoy volviéndome loco. El psicólogo le respondió, podría ser estrés postraumático o tal vez culpa. ¿Culpa? No sabía ni por dónde empezaba. Tal vez por aquel comentario en el aeropuerto. Tal vez por años ignorando todo lo que no brillaba. Pero había algo más. Empezó a investigar por su cuenta. Descubrió que el niño se llamaba Kaique. Vivía con su madre en un barrio alejado, en una casita alquilada con goteras en la sala. El padre, desaparecido. Trabajo fijo. Solo la limpieza de la madre y unos dibujos que el chico vendía en la feria. Y ahí vino el detalle que nadie vio, pero el millonario sí. En uno de los dibujos a la venta en el puesto, entre paisajes y caricaturas de perros, había uno diferente. Un hombre sentado en una silla de ruedas, y detrás de ella, una sombra con ojos rojos y dientes afilados. La sombra era igual a la primer dibujo. El millonario preguntó, ¿por qué dibujaste esto? Kaique miró al lado y respondió en voz baja, ese señor va a morir si no pide perdón. La sombra ya le agarró la pierna, ahora quiere el resto. El hombre tragó saliva, porque conocía al que estaba en la silla de rueda. Era su socio, el mismo el que había traicionado años atrás pasándole por encima en un acuerdo millonario. En ese momento, el millonario tuvo certeza. El niño no solo veía el cuerpo, veía el alma y las grietas que el tiempo finge esconder. Pero aún no sabía lo peor, porque el próximo dibujo de Kaique no sería sobre otra persona, sería sobre él mismo. Al día siguiente, el millonario volvió a la feria. Sin chofer, sin corbata, sin la postura de quien manda en el mundo. Solo él, y un miedo que le chorreaba por las sienes como sudor frío. La madre del niño se sorprendió. ¿Usted otra vez? Él simplemente respondió. Necesito ver su cuaderno, solo una vez más. Kaique, sentado sobre una caja de feria al revés, dibujaba como siempre, como si el mundo no existiera a su alrededor, solo el papel, el lápiz y lo que fuera que le soplaba al oído. El hombre se acercó. ¿Dibujaste algo más sobre mí? El niño se detuvo. No sonrió, no reaccionó, solo cerró el cuaderno lentamente y dijo, «Ese lo escondí». El corazón del millonario se aceleró. ¿Por qué? Porque ese no es para ver, es para elegir. ¿Elegir qué? Kaique miró hacia arriba como si escuchara una voz que nadie más oía. ¿Si vas a seguir enfermo o vas a sanar por dentro? La madre del niño jaló el brazo de su hijo. Kaique, ¿qué clase de charla es esa? Pero el millonario no rió, ni se burló, ni dudó, porque en el fondo ya lo sentía. Esa noche tuvo el peor sueño de su vida. Estaba atrapado en un avión vacío cayendo en picada. Pero no era el avión lo que daba miedo. Era el niño, parado frente a él, sosteniendo el cuaderno. «Elegiste mal». Despertó gritando, empapado de sudor. Se levantó, corrió a su oficina y abrió la caja que tenía cerrada desde hacía años. Dentro, contratos antiguos, carpetas, fotos. Entre ellas, la foto del socio que había traicionado, el mismo que estaba en silla de ruedas. Fue al hospital aún de madrugada y por primera vez en muchos años lloró frente a otro hombre. «Fui un desgraciado contigo, Marcio, y ahora creo que me está llegando la cuenta». El socio, con los ojos cansados, le apretó la mano. «Nunca pensé escucharte decir eso, pero arrepentirse ya es un comienzo». El millonario salió del hospital con el pecho liviano y un mensaje en el celular. Era de la madre de Kaique. «Está raro, dice cosas sin sentido. Dijo que el hombre está atrapado en un espejo roto. ¿Usted sabe qué quiere decir eso?» Él se quedó mudo, porque lo sabía
Y bien que lo sabía. Corrió hasta un armario escondido en su oficina. Tenía un fondo falso. Allí guardaba cosas que nadie más sabía que existían. Ni abogados, ni contadores, ni amantes. Cartas, fotos, papeles amarillentos. En medio del montón, un envolto sin remitente. Dentro, una foto de una mujer. Morena, sonrisa tímida, barriga redonda. Y al reverso, escrito a mano. Él nació. Tú no quisiste verlo, pero él te verá. El millonario se desplomó en el sillón, lloró como un niño, porque reconoció los rasgos, la mirada, la boca, la forma de sostener el lápiz. Caíque no era solo un milagro de aeropuerto. Caíque era su hijo. Hijo de una mujer que él abandonó 20 años atrás en un pueblo pequeño, donde fue a abrir una sucursal de empresa. Estaba casado en esa época. Dijo que resolvería todo después, pero desapareció. Nunca volvió, nunca respondió las cartas, nunca quiso saber. Pensó que había resuelto, pero el tiempo no olvida lo que la conciencia entierra. Y ahora, el niño del que se burló, que lo salvó, que lo confrontó con un cuaderno, era el mismo que había intentado borrar de su historia. Al día siguiente, volvió a aparecer en la casa de la madre. Pero esta vez no dijo nada. Solo se arrodilló frente al portón y se quedó. La madre abrió la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. «Te acordaste de ella, ¿verdad?» El millonario no respondió, solo lloró. Creí que apareció detrás de ella, parado, silencioso, el cuaderno en las manos. «Yo sé quién eres», dijo, y añadió, «pero aún no sé si quiero perdonarte». Silencio, de esos que pesan. El hombre bajó la cabeza. «No vengo a pedir nada, solo vengo a empezar». Caíque cerró el cuaderno. Entonces empieza pidiéndole perdón a mi madre, porque ella lloró durante 20 años. La madre no dijo nada, pero las lágrimas que cayeron eran las mismas de antes. El millonario salió de allí más pequeño de lo que entró, pero por primera vez, hombre de verdad. Solo que lo que no sabía era que esa historia aún guardaba una última trampa. Una que venía de allá arriba, del cielo. Pasaron 2 semanas. El millonario intentó llamar, envió flores, envió un cheque que la madre de Caíque devolvió con una nota seca. No queremos tu dinero, queremos tu presencia. Y él entendió el mensaje. Volvió a presentarse, esta vez sin auto de lujo, sin traje caro. Solo él, una bolsa con panecillos calientes y una disculpa que no salía por la boca, sino por su forma de mirar. Poco a poco Caíque empezó a dejar que se quedara. Permanecía en el silencio, dibujando lado a lado. El hombre no sabía dibujar nada más que muñecos de palitos, pero eso no importaba. Lo que importaba era estar allí. Y fue en una de esas tardes, con el cielo naranja derramando luz sobre los tejados de la villa, que el niño se recostó en el regazo de su madre y susurró: «Me estoy sintiendo débil otra vez». La mujer se estremeció. «¿Cómo así, hijo?» «Igual que cuando era pequeño. ¿Te acuerdas? Cuando veía las sombras y me mareaba». Ella recordó todas las idas al hospital, los exámenes que decían que todo estaba bien, pero el niño despertaba llorando y diciendo que el corazón de los otros le dolía dentro. Lo llevaron otra vez al hospital, y esta vez encontraron algo. Un soplo en el corazón, un defecto oculto desde el nacimiento. Y ahora, con su crecimiento acelerado, empezaba a cobrar su precio. «¿Es grave?», preguntó el millonario al médico. «Si no se opera pronto, puede serlo. Su corazón trabaja demasiado». «¿Y se puede operar?». «Con un trasplante, tal vez». El suelo desapareció. La sala giró. La mujer lloraba en silencio. El hombre temblaba. Pero Caíque solo dibujaba.
y cuando le preguntaron qué estaba dibujando, mostró 2 corazones, uno más pequeño, medio agrietado, y otro más grande, con una cicatriz dorada en el medio. «Este es el mío. Este es el suyo», dijo señalando al millonario. El médico no entendió, pero el hombre lo entendió todo, porque en ese momento supo. No había cómo escapar. El niño que le salvó la vida ahora necesitaba que él la salvara la suya. Y solo había una forma de hacerlo. La noche cayó pesada en aquel hospital, de esas que parecen más largas de lo normal, con el viento golpeando las ventanas y la luz del pasillo parpadeando como si el tiempo dudara en seguir. El millonario estaba sentado en la capilla, solo. Nadie allí adentro, solo él y el sonido de su propia respiración. Miró al crucifijo con los ojos húmedos, manos temblorosas y una pregunta atorada en el pecho. «¿Así es como la vida cobra las deudas, señor?» El médico ya lo había explicado todo. El niño necesitaba un trasplante. Su corazón ya no aguantaba. Pero lo que nadie sabía era que el millonario, años atrás, en una cirugía de emergencia, se había implantado un dispositivo cardíaco experimental. Un marcapasos especial, importado, conectado directamente a su corazón, reforzando su sistema cardiovascular. Era por eso que sobrevivió al ataque en el avión. Por eso, y por el niño. Pero ahora, para que Caíc viviera, él tendría que renunciar a lo que lo mantenía vivo con comodidad. «Si me lo quito, ¿puedo morir?», preguntó. El médico dudó. «No es seguro, pero el riesgo es alto». Y ahí fue cuando el millonario rió. Una risa triste, cansada, llena de ironía. ¿Rico para morir con comodidad o vivo para seguir siendo un cobarde? Salió de la sala sin decir nada más. Fue directo al cuarto del niño. La madre dormía en una butaca. Caíc dibujaba, como siempre. Pero esa vez dibujaba una cama de hospital, con cables y luces. El hombre se sentó en el borde de la cama. Campeón». Caíc lo miró con ese aire que mezclaba pureza y sabiduría de anciano. «¿Viniste a decir adiós?». El millonario tragó en seco. «No, vine a decir que si alguien merece este corazón bueno que tengo aquí adentro, eres tú». Caíc sonrió, sin entender todo, pero su mirada suavizó el pecho del hombre. Al día siguiente firmó el consentimiento. Autorizó la extracción del dispositivo. Donación directa. Un riesgo enorme. «¿Estás seguro?», insistió el médico. «Más seguro que con cualquier negocio que haya cerrado». Y antes de entrar a la sala de cirugía, pidió una última cosa: que Caíc recibiera el dibujo que él mismo intentó hacer allá en el aeropuerto semanas antes. Era tosco, mal hecho pero sincero. Los dos sentados en el suelo con un sol naciente detrás. La leyenda, padre e hijo. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Pero esa madrugada, algo ocurrió. Algo que nadie esperaba. Ni los médicos, ni la madre, ni el propio millonario. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando la enfermera corrió por el pasillo del hospital como alma en pena. Entró a la UCI gritando: «¡El niño! ¡El niño está de pie!». Los médicos pensaron que era un error, una alucinación tal vez. Después de todo, Caíc apenas podía mantenerse despierto en las últimas 24 horas. Pero ahí estaba él, de pie, sin aparatos, con el corazón latiendo fuerte en el pecho y sus ojos más vivos que nunca. «¿Dónde está él?», preguntó Caíc mirando alrededor. «¿Quién, hijo?», dijo la madre con la voz temblorosa. «El hombre del dibujo, el que me dio luz». Fue entonces que la puerta de la UCI se abrió y el millonario entró, sin suero, sin silla de ruedas, sin ayuda, caminando como quien lleva un secreto en los huesos. El médico corrió hacia él. «Usted no puede estar de pie. El aparato ya fue retirado. Sus latidos van a caer».
pero no cayeron. Y fue en ese momento que la ciencia guardó silencio, porque ahí solo la fe hablaba. El millonario se arrodilló al lado del niño, le tomó la mano y lloró. «Parece que alguien allí arriba cambió de opinión, ¿eh?», susurró Caique. Le apretó la mano. Tal vez fue el dibujo, tal vez fue la elección. En el informe médico del niño decía mejoría súbita inexplicable. En el del millonario, riesgo grave de colapso cardiovascular sin soporte mecánico. Pero él estaba ahí, vivo, completo y por primera vez en años, entero. Los médicos no supieron explicarlo. La prensa lo intentó, pero se atragantó con las palabras. Lo llamaron recuperación sorprendente, caso raro, anomalía positiva. Pero para quien lo vio de cerca, para quien sintió el aire en esa sala, eso no tenía nombre técnico. Eso tenía nombre de milagro. Días después, ya en la habitación, Caique le preguntó, «¿Te vas a ir otra vez?». El hombre contuvo el llanto. «Ahora me voy a quedar, si tú me dejas». Caique pensó unos segundos y entonces, por primera vez desde el aeropuerto, sonrió ampliamente. Pero no vale inventar excusas después. No valen solo abrazos. Se abrazaron. Un abrazo que borró 20 años de ausencia y encendió lo que nunca debió haberse apagado. Pero la vida, hijo mío, la vida no se conforma con un final feliz tan fácil, porque lo que venía no era un final, era el verdadero comienzo. Pasaron algunos meses. Caique volvió a correr, a jugar en la calle, a dibujar como quien nació con tinta en las venas. Era otro niño, más ligero, más sonriente, pero aún con esa mirada de quien ve más allá. El millonario, por su parte, hizo lo que nadie esperaba. Vendió parte de la empresa, dejó los consejos administrativos y abrió una escuela de arte en el mismo barrio donde vivía Caique. ¿Para qué todo esto?, le preguntaron. Para intentar devolverle al mundo un pedacito de lo que robé cuando estaba ciego. La escuela se llamaba Luz en el Papel. Allí niños de todas partes iban a aprender a dibujar, pero no solo con lápiz, también con el alma. Pero la historia aún no había dado su último giro. Una tarde lluviosa, Caique apareció en la oficina del hombre con el viejo cuaderno en las manos. Ese mismo, el primero, la reliquia de los primeros dibujos. «Te lo devuelvo». «¿Por qué?», preguntó el millonario sorprendido. «Porque lo vas a necesitar». El hombre abrió el cuaderno y allí, en medio de las hojas gastadas, había un nuevo dibujo. Un edificio alto, con ventanas encendidas. En la azotea 2 siluetas conversaban. Una de ellas sostenía un sobre. La otra lloraba. «¿Qué edificio es ese?». Caique lo miró fijo. «Lo vas a descubrir esta noche». Parecía una locura, pero a ese punto el hombre ya sabía. Con Caique, lo imposible solo era un detalle. Y fue esa misma noche. El edificio del dibujo era el antiguo edificio de la empresa, ahora bajo nueva dirección. Un evento de despedida para ejecutivos antiguos, y él había sido invitado. Durante el cóctel, uno de los socios antiguos se acercó con una caja de madera en las manos. Él pidió que guardaras esto por si tú regresabas. Era un sobre. Dentro, un testamento, y allí estaba su nombre, como heredero de un fondo millonario dejado por un antiguo inversor de la empresa, un viejo amigo que había desaparecido hacía años. El mismo hombre que un día creyó en él allá atrás, antes de que la avaricia lo consumiera. El testamento decía: «Si algún día recuerdas quién eras antes del dinero, entonces tal vez merezcas una segunda oportunidad». El millonario se quedó ahí parado, con los ojos llenos, porque en ese momento entendió que el universo tiene memoria y a veces solo espera el momento justo para devolver lo que fue quitado. Al salir del edificio, encontró a Caique esperándolo en la acera, con un cuaderno nuevo en las manos. «¿Dibujaste otra vez?» «Dibujé lo que viene, ahora». «¿Y qué viene ahora?» Caique abrió la página y mostró.
Era una familia, un padre, una madre, un niño, un perro sin dientes en la esquina y un árbol con hojas doradas creciendo detrás de la casa. ¿Ese es nuestro final? Kaike negó la cabeza. No, ese es nuestro nuevo comienzo. Pero el pasado aún guardaba un último secreto. Un secreto que dormir en el hospital donde todo empezó. En el fondo de un armario cerrado, en uno de los pasillos fríos del hospital, reposaba una carpeta roja, cubierta de polvo, olvidada entre antiguos expedientes. En ella, el nombre escrito a mano, Kaike dos Santos, confidencial. Quien la encontró fue una enfermera nueva encargada de digitalizar archivos de la ala pediátrica antigua. Al abrirla, se le abrieron los ojos. Había ahí no solo informes médicos, sino también anotaciones hechas a mano, algunas del propio director del hospital. Y lo más extraño, cartas. Cartas intercambiadas entre un médico francés y una institución de neurociencia en Canadá. ¿El asunto? Un caso de niño con percepción extracognitiva. Dice, el paciente presenta habilidad de representación visual anticipada, posiblemente ligada a trauma gestacional o efecto post-anómalo. Recomendamos estudio a largo plazo. Sí, Kaike, aún siendo bebé, fue sometido a una serie de exámenes, pruebas silenciosas, observaciones sin consentimiento pleno de la madre. Un proyecto clínico que rozaba lo antiético. Los médicos sospechaban de algo, pero prefirieron el estudio al aviso. Vieron el don como anomalía. La carpeta fue a parar al escritorio de la directora actual, que asustada buscó al antiguo responsable técnico. Él, ahora jubilado, vivía en una finca en el interior. Cuando ella le preguntó por qué detuvieron los estudios, él respondió con voz grave, porque un día me dibujó en el ataúd. La directora no se rió, ni cuestionó, solo respiró hondo. ¿Y qué pasó después? El anciano respondió, 2 días después, tuve un ACV. Solo sobreviví porque mi esposa llegó a tiempo. El niño no se equivocaba. La directora, impactada, llamó de inmediato al millonario. Tienes que ver esto. Hay cosas que tal vez cambien todo lo que crees saber sobre tu hijo. Horas después, él y la madre de Kaike estaban sentados en la sala del hospital, con la carpeta entre las manos. Leyeron todo. Cada línea, cada prueba, cada imagen del cerebro del chico en actividad, encendiendo zonas que, según los estudios, solo eran activadas por monjes en estado profundo de meditación. El hombre palideció. ¿Él sabe lo que va a pasar antes de que pase?, preguntó. La madre respondió en un susurro. No siempre, solo cuando el corazón de los otros lo llama. Fue cuando Kaike entró a la sala. «Están hablando de mí otra vez, ¿verdad?», dijo sonriendo. Pero sus ojos estaban llenos de lágrimas, como si ya supiera. El padre se arrodilló frente a él. «Hijo, hay algo más que necesito saber». Kaike abrió el cuaderno y mostró el nuevo dibujo. Era el mismo, más grande, con un traje, micrófono en la mano y una enorme audiencia frente a él. Algún día voy a contar historias, igual que tú contaste la mía. Pero primero, aún tenemos que enfrentar el final de la tuya. El millonario tragó saliva porque entendió. No todo estaba resuelto y algo se acercaba. Algo que quizás Kaike ya había visto antes que todos. El cielo de esa tarde parecía más pesado. De esos que no solo anuncian lluvia, sino que pesan por dentro también. Ricardo, ahora cada vez más padre y menos empresario, caminaba por el parque con Kaike, intentando fingir normalidad, pero los ojos del niño delataban algo. ¿Estás viendo algo otra vez, hijo? Kaike respiró hondo. Soñé contigo, con el avión otra vez, pero esta vez tú no volvías. El padre se detuvo. El corazón, que había estado tan tranquilo desde que Kaike mejoró, volvió a tropezar en sus propios latidos. ¿Crees que va a pasar otra vez? Kaike negó la cabeza. No, creo que ya está pasando. Y entonces, como un susurro del destino, el celular sonó. Era un número desconocido. Del otro lado de la línea, una voz apagada, formal, dijo: «Señor Ricardo Morel, usted ha sido citado en una investigación relacionada con un antiguo esquema de evasión fiscal vinculado a su antigua empresa». El mundo giró. «Eso debe ser un error. Tenemos registros, documentos firmados digitalmente. Y también existe una denuncia anónima». ¿Denuncia? El hombre colgó. Se sentó en un banco del parque. Sudaba frío. A esa misma noche,
Kaique entró a su cuarto con una hoja arrugada. Era diferente del cuaderno de siempre. Papel común, bolígrafo negro. Dibujé esto ayer, pero lo guardé. No sabía si debía mostrarlo. El hombre desarrugó la hoja y allí estaba en el trazo firme de un niño de 10 años, su rostro, detrás de las rejas, pero con un detalle. Tenía un libro en las manos y un grupo de niños sentados a su alrededor. ¿Qué es esto?, preguntó. Vas a ir preso, dijo Kaique, sin rodeos. Pero vas a enseñar ahí dentro. Igual que enseñas aquí, preso por algo que ni siquiera sé si hice. Kaique se encogió los hombros. Tal vez no lo hiciste, pero dejaste que lo hicieran. Pasaste mucho tiempo durmiendo de pie. El millonario miró a su hijo con un nudo en la garganta. Por primera vez, no tenía miedo de la cárcel. Tenía miedo de perder esa conexión con su hijo. De no estar allí para verlo crecer, para escucharlo soñar, para seguir dibujando el mundo con él. Al día siguiente llegó la citación oficial. Tenía fecha, tenía sello y tenía peso. Tenía 2 opciones: huir, algo que sabía hacer muy bien, o enfrentar. En la última página del cuaderno, Kaique dibujó un martillo de juez y una flor creciendo bajo él. A veces, cuando aceptamos la culpa, nace el perdón. El hombre lloró, porque entendió. El final que tanto había habitado era en realidad el único camino para volver a empezar. Y entonces, esa misma semana, se entregó. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso al destino. La prensa no perdonó. Titulares en todos los periódicos. Empresario millonario se entrega a la justicia tras denuncia misteriosa. Caso Morel. ¿La caída de un imperio? Hombre salvado por niño prodigio ahora enfrenta sus propios fantasmas. Ricardo Morel entró a la prisión, como quien entra a un capullo, no para pudrirse, sino para transformarse. En las primeras semanas se mantuvo callado, recluso, pensando, sintiendo, desenterrando todos los errores que había fingido no tener. Pero ahí dentro había silencio. Y en el silencio, la verdad tiene más espacio para gritar. Los otros presos lo miraban raro. Tú eres el ricachón de la tele, ¿no? ¿Viniste a tomar vacaciones entre pecadores? Pero él no respondía, solo escuchaba, hasta que una tarde lluviosa pidió papel y lápiz y empezó a escribir. Diario de un padre atrasado. Escribía sobre Kaique, sobre los dibujos, sobre el avión, sobre la vergüenza de no haber sido hombre antes que empresario. Los presos leían y se emocionaban. Un día, uno de ellos, un tal C. Nogueira, exalbañil preso por un error en la obra, le dijo: «Deberías montar una clase. Hay cosas ahí que nunca escuchamos en la vida». Ricardo montó la clase. Cada miércoles a las 14 horas en el pabellón C daba una clase. Hablaba de ética, de negocios, de pérdidas, de hijos que la vida se llevó, de decisiones equivocadas, de segundas oportunidades. Y cada clase terminaba con un dibujo. Así es, los presos dibujaban, cada uno lo que quería. La madre que no veían hace años, el perro de la infancia, la cancha del barrio, la celda abierta, el cielo estrellado. Lo aprendí de mi hijo. Dibujar es escribir con el alma. Afuera, Kaique seguía todo. Mandaba cartas, a veces un dibujo, y un día mandó uno que dejó a Ricardo sin aliento. Era él, el padre, saliendo de prisión, con barba crecida, una mochila al hombro, y Kaique esperando afuera, con el mismo cuaderno viejo, ahora pegado con cinta y lleno de marcas. Abajo, escrito a mano: «Todavía hay tiempo». Pasaron 2 años, y una mañana de enero, un oficial de justicia golpeó la celda. «Ricardo Morel, su condena fue revisada. Libertad condicional. Hoy». La presión entera se detuvo. Los presos aplaudieron, gritaron. Hasta el guardia más rudo le estrechó la mano. «Salvaste más gente aquí adentro que afuera, Morel». Afuera, Kaique lo esperaba. Y cuando vio salir a su padre, corrió. Pero no dijo «te amo» ni «te extrañé». Dijo simplemente «vamos, que la clase empieza en 15 minutos». Ricardo rió, porque
Sabía que ahí era donde comenzaba la verdadera libertad. Pero antes de dar su primera clase fuera de las rejas, Ricardo tenía que hacer una última cosa. Una visita a una tumba. El cementerio quedaba en lo alto de una colina olvidada, donde el viento cantaba más fuerte que los pájaros, y los nombres en las lápidas parecían pedir recuerdo. Ricardo subió despacio. Cada paso era una memoria, cada respiración un pedido de coraje. Llevaba en las manos una flor simple, recogida del jardín de la nueva escuela, y en el bolsillo, doblado con cuidado, el primer dibujo de Caíc, aquel del corazón con sombra. Se detuvo frente a la lápida Ana Clara dos Santos, 1987-2006. La mujer que amó en silencio y partió sin respuesta. Ella, la madre biológica de Caíc, la mujer que la abandonó antes de que el niño naciera, que esperó cartas que nunca llegaron, que llevó en su vientre la luz y murió en la sombra del silencio. Ricardo cayó de rodillas. Ya no había público, ni reporteros, ni cargos de director. Solo un nombre roto frente al nombre de quien le debía todo. Ana, llegué tarde. Huí de ti, del niño, de la verdad. Pensé que podía enterrar eso con contratos, vinos y vuelos, pero la vida me ató a mi propio error hasta que aprendí a pedir perdón con la boca y no con el bolsillo. Las lágrimas cayeron sobre la tierra, el viento aumentó y en ese instante sintió algo que jamás supo explicar, como si alguien estuviera escuchando, como si por un segundo el tiempo hubiera vuelto y ella estuviera ahí, escuchando. Nuestro hijo es un milagro, un ángel con olor a tierra. Me enseñó a vivir sin saber lo que es una hoja de cálculo. Dibujó el camino cuando yo solo veía muros. Sacó el dibujo del bolsillo, lo enterró ahí con la flor. Ya no quiero esconder quién fui, pero quiero ser mejor en lo que seré. Desde lejos, Caíc observaba. No dijo nada, solo se quedó de pie, con el sol a la espalda y el cuaderno nuevo en el brazo. De regreso, caminaban en silencio por el camino de tierra. El niño se detuvo de repente. ¿Tú crees que ella perdonó? El padre respiró profundo. Yo creo que sí, porque en el sueño de la otra noche, ella sonreía. Caíc miró al horizonte. Entonces, ahora sí podemos empezar el capítulo final. Ricardo miró a su hijo. Se arrodilló en la tierra batida y con los ojos llenos de verdad dijo: Hijo, contigo cada día es un nuevo comienzo. Pero el capítulo final aún guardaba una última lección. Era primavera, el cielo despejado como si supiera que algo importante iba a pasar. Ricardo y Caíc estaban en el aeropuerto otra vez, pero esta vez sin arrogancia, sin prisas, sin el peso del pasado. Solo un cuaderno en la mochila y un destino nuevo. La ciudad donde abrirían juntos un proyecto social. Aulas de dibujo, alfabetización emocional, talleres para padres ausentes y niños olvidados. Un sueño que había nacido en una celda y que ahora ganaba alas. Mientras esperaban el embarque, Caíc se acercó a una señora con dificultad para caminar. La ayudó con la bolsa, sonrió y dijo: «Mi papá dice que la educación empieza por la mirada». La mujer se conmovió. «¿Y tú crees eso?» «Lo vi con mis propios ojos». Ricardo observaba a distancia, orgulloso, ainda emocionado por todo lo que vivieron. Pero era allí, en aquella cena simple que él percibía, su filo era la puente que lo ligaba de vuelta a la humanidad. Llamaron el vuelo. Ellos embarcaron. Se sentaron lado a lado. Por primera vez el hombre dispensó la poltrona ejecutiva.
Quería estar perta de su filio, en medio de la gente común, donde las historias más verdaderas acontecen. Durante el vuelo, el piloto avisó sobre una leve turbulencia. Algunos pasajeros se quedaron tensos. Ricardo miró a Kaikie. El menú estaba tranquilo, dibujando como siempre. «¿Qué dibujas ahora?», preguntó el padre. «A nosotros, volando pero con alas de verdad». «¿Y a dónde vamos con esas alas?». Kaikie sonrió. «A donde la gente se mira antes de juzgar, a donde el corazón habla más fuerte que la billetera». El avión vibró un poco. Nada grave, pero suficiente para que algunos pasajeros se miraran con miedo. Ricardo recordó aquel primer vuelo, el infarto, el desespero, la arrogancia y el milagro que tenía al lado. Estiró el brazo, sostuvo la mano de Kaikie. «Gracias por no haberme dejado morir sin aprender a vivir. Gracias por no haber huido esta vez». Y entonces, en lo alto, en medio de las nubes, cuando ya no había tierra bajo los pies ni pasado que cargar, un hombre abrazó a su hijo. No como un millonario, no como un empresario, sino como un ser humano que por fin había aprendido a volar. Y esa fue la llegada más importante de su vida.